Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. He estado meditando mucho en el tema del emocionalismo y como nosotros tocamos mucho los temas de las visiones y milagros y las vidas de los santos, pensé que iba a ser importante también tocar el tema del emocionalismo, porque siempre es bueno tener un balance entre las emociones y la razón. Y estoy emocionada a tocar ese tema porque creo que especialmente en nuestra sociedad es un tema de suma importancia, porque vivimos en una sociedad donde es puras emociones y si no te sientes bien sobre algo, eso es lo que controla las acciones, las decisiones que uno toma. Pero vamos a enfocar en las emociones en la vida espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas en mi alrededor experimentan visiones o visitas de las almas del purgatorio, experiencias hermosas en la adoración? ¿Por qué hasta milagros experimentan mis amigos, pero yo no? ¿O por qué cuando voy a misa no siento nada? Yo tengo amigos que sienten que algo bonito, algo hermoso, pero yo no. O cuando voy a la confesión, porque no siento esa emoción de ser liberado de mis pecados. Y vamos a tocar eso porque es importante distinguir entre una vida que no es espiritual y una vida que es seca, una vida espiritual que es seca, que no siente muchas emociones, pero sí es una vida que agrada a Dios. Vemos la creencia generalizada en el occidente, incluso entre los creyentes cristianos, que la religión y el culto deben despertar nuestras emociones y así hacernos sentir bien. Y se llega a la desviada conclusión que si no pueden cumplir las exigencias del sentimiento, entonces no merece la pena hacerlas. Esta es la triste y falsa realidad que se produce cuando la religión se convierte en sentimiento. Y eso es algo que vemos demasiado en nuestra cultura. Si no me hace sentir bien que esa misa o esa oración no siento nada, entonces no vale la pena hacerlo. ¿Qué es el emocionalismo? Estas experiencias que uno siente en la oración o en un milagro que tal vez te sucede pueden encender la fe, porque sí, las emociones son parte de nuestro ser. No podemos negar las emociones, pero no pueden ser los únicos pilares de nuestra vida espiritual, porque las emociones no son la esencia de la fe. La fe está basada en el intelecto, no en los sentimientos. Y esa es la gran confusión que vemos. Que si no siento nada, no tengo fe. Cuando en realidad, como vamos a ver, como dice Santo Tomás de Aquino, la fe está basada en la razón, no en la emoción. Porque Dios es real. Y Él no es el producto de nuestras emociones, gracias a Dios. Porque nuestras emociones un día podemos sentir una cosa y otro día otra cosa. Pero Dios es real. Y sabemos que Él escucha nuestras oraciones
y Él está presente, aunque no lo sintamos. La verdadera vitalidad de fe depende del grado en que confiamos en Dios y que sentimos su revelación. La verdadera vida espiritual consiste en una confianza que si yo estoy orando y si yo estoy en gracia, no importa si no siento nada, Dios me escucha. La verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena de admiradores artificiales. Por otra parte, la emoción sin verdad produce un frenesí vacío y cultiva personas superficiales que rechazan la disciplina del pensamiento riguroso. Como he explicado antes, es como un carro. La emoción es como el motor, lo que te impulsa, lo que te enciende. Pero la razón, la doctrina, la teología es el volante, es lo que te da dirección. Porque si tienes emociones sin volante, sin la razón, no tienes una dirección fijo. Y otra cosa, no nos gusta, en nuestra sociedad, no nos gusta leer ni pensar profundamente. Es lo que hace la razón. El sentimentalismo es lo que hace de nosotros perezosos en el pensamiento profundo. Lo podemos ver en nuestra sociedad. Yo creo que cada comercial que vemos en internet, en la televisión, tiene que ver con las emociones, los 5 sentidos. Todo tiene que apelar a nuestros sentidos, a nuestras emociones. Podemos ver eso en el matrimonio. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy en día? Porque hemos vuelto una cultura que estamos controlados por las emociones. Si esa persona no me hace sentir bien, si ya no siento el amor de esa persona, ya no vale la pena. Y eso es una mentira grande. El matrimonio consiste en temporadas hermosas con mucho amor y mucha emoción, pero también consiste en temporadas secas. Y muchas personas piensan que ya no vale la pena. Y no es así. No es así la vida, ni la vida física, ni la vida espiritual. Y podemos ver hasta dónde te puede llevar esa locura de pensamiento en la ideología de género. Hoy me siento así como hombre. Y como me siento así, así soy. Es un completo rechazo a la razón. Podemos ver eso en el tipo de culto, hasta en iglesias protestantes y en iglesias católicas también. Misas y servicios, cultos llenos de mucha música y mucha emoción. Y dicen que eso es lo que atrae a los jóvenes. Pero realmente la propia naturaleza de la fe es atractiva y no es algo que necesita ser decorado indebida o impropiamente. La fe atrae y no necesitamos apelar a las emociones. Cada persona debe ver libremente la verdadera belleza de la fe y fortalecer su fundamento intelectual en ella. Esto más que cualquier encuentro emocional les permitirá permanecer fieles en la vigorágine que es el mundo secular de hoy. Una de las principales luchas en la búsqueda de la fe es la lucha personal que supone la oración. La oración es algo que todo católico debe desarrollar durante su camino espiritual para cultivar su relación personal con Dios.
Diferentes enfoques de esta práctica esencial pueden ser útiles para personas de diferentes temperamentos. Sin embargo, la base de la oración es la misma para todos, no importa tu personalidad. La razón, en lugar de la emoción, debe de guiar la oración y ser su base. La oración es un acto de la razón y por tanto una buena formación intelectual es crucial para todos debido a la propia naturaleza de la oración. Como dice Santo Tomás de Aquino, la oración es un acto del intelecto. En Salmo 38:13 nos dice que la oración es razón hablada. Es iniciada y sostenida por un acto de la voluntad. Yo decido que voy a orar, en lo cual uno eleva la mente hacia Dios. La voluntad de uno se mueve en relación con sus pasiones, o bien las pasiones se mueven antes que la voluntad, pasiones antecedentes, o bien la voluntad se mueve para realizar un acto antes de que intervengan las pasiones. Hay ciertas formas emocionales de la oración, lo vemos, especialmente la oración donde hay que se habla mucho y mucha emoción y uno está buscando una experiencia como las alabanzas y otras oraciones intensas que provocan las pasiones y hacen que la experiencia de la oración esté más cargada emocionalmente. Aunque las emociones sí desempeñan un papel en la oración, estimular las emociones por medio de la música rítmica se crea un tipo de oración que no es tanto un acto de la razón y voluntad trabajando en concierto. Las emociones pueden ser un efecto de la oración y de la conversación con Dios. Y sí es hermoso cuando eso sucede. Pero idealmente no deberían ser la plataforma de lanzamiento. Desde que nos zambullimos en la oración que repetimos con Santo Tomás, es por naturaleza un acto de la razón. Ciertos estilos de oración anteponen las emociones al movimiento de la razón. Las emociones y las pasiones tienen su lugar para ayudar al hombre y proseguir y profundizar la oración. Sin embargo, la oración como razón hablada debe proceder del movimiento del intelecto y de la voluntad. Un acto que procede de las pasiones antecedentes, es decir, que es movido por las pasiones, es un acto menos culpable o voluntario. Tal es el caso cuando las pasiones dirigen nuestra oración. Todo el acto se vuelve menos voluntario y menos perfecto. La oración es fundamentalmente un acto de la razón y debe proseguirse incluso, o quizás especialmente, cuando las emociones se agotan. Así pues, el primer encuentro con la belleza de la oración debe provenir de un acto del intelecto y no de las emociones. La herejía del mesalianismo y sus diversas derivaciones que afirmaba que las emociones debían ser lo que principalmente se enfatizará en la oración. Y vamos a ver también las vidas de los santos, porque ellos son ejemplo para nosotros. Cuando oras, es muy sutil, es muy fácil engañarnos que si estamos buscando una experiencia, una consolación, que lo estamos haciendo para nosotros mismos, para tener una experiencia. Pero si lo hacemos para Dios,
No importa si nos llega esa consolación tan hermosa, que sí es hermosa, o si sentimos sequedad, lo hacemos porque amamos a Dios. Vamos a ver los santos, que tantos de ellos sufrían sequedad. Tantos de ellos buscaban silencio, lo opuesto que vemos hoy en día. Hoy en día vemos la necesidad de muchas emociones y que si te sientes seco, estás lejos de Dios. O que hay mucho, si hay mucho ruido, mucho hablar en la oración, eso sí es una oración de Dios. Y vamos a ver lo que dicen los santos. Santa María Magdalena de Pazzi, cuyos 5 años de sequedad incluyeron violentas tentaciones y mucho dolor físico. San José de Cupertino, aquejado de una grave melancolía que duró casi 13 años. Me pregunto, si nosotros sentimos esa sequedad por 13 años, ¿nos mantendríamos fieles a Dios con tanta sequedad? San Alfonso Rodríguez, que experimentó especialmente la desolación a medida que envejecía. San Juan de la Cruz, cuyos profundos escritos sobre la noche oscura del alma se basaban en su propio e intenso sufrimiento y sequedad. San Antonio Claret, que a veces era incapaz de rezar de otra manera que no fueran las oraciones vocales recitadas. Santa Luisa de Marillac, cuyos temores de que sus pecados hubieran causado la enfermedad de su marido, la llevaron a largos periodos de sequedad espiritual. San Hilarión, que respondió fervorosamente a las oraciones de su marido. Se sentía oprimido por la angustia porque sus oraciones parecían no tener respuesta. ¿Cuántas veces nosotros demandamos de Dios una respuesta y si no recibimos esa respuesta como queremos, decimos, Dios no escucha nuestras oraciones? Santa Josefa Rosselló, que a pesar de la depresión y del temor a estar condenada, se aferró a su fe, diciendo a las hermanas de su comunidad religiosa: aferraos a Jesús, allí está Dios, el alma, la eternidad, lo demás no es nada. Es una perseverancia que aun cuando no sentimos nada, seguimos perseverando. La sequedad pertenece a la oración contemplativa. Eso fue algo que yo aprendí estudiando ese tema. Que si estás experimentando una temporada de sequedad, una falta de emociones, consolación, es un tipo de oración contemplativa. Cuando el corazón está separado de Dios, sin gusto por pensamientos, recuerdos y sentimientos, ni siquiera espirituales, es el momento de la pura fe, que se aferra fielmente a Jesús en su agonía y en su sepulcro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a la falta de raíces, a la falta de fe, porque la palabra ha caído en terreno pedregoso, la batalla exige la conversión. Hay 2 tipos de sequedad. Una sequedad que sí tienes fe que Dios está allí, aunque no lo sientes, y lo usas para crecer en santidad. Y hay otro tipo de sequedad que es por falta de pensar en Dios, de ni siquiera está en tu mente. Y lo que acabo de leer viene del Catecismo de la Iglesia,
párrafo 2731, si quieren leerlo ustedes. Dice San Juan de la Cruz: Dios valora en ti la inclinación a la aridez y al sufrimiento por amor a Él, más que todos los consuelos, visiones espirituales y meditaciones posibles. Nosotros muchas veces nos confundimos que si no estamos experimentando visiones y consuelos y lágrimas, que no estamos agradando a Dios. Pero es de más valor seguir fiel en la aridez, en la vida de oración, y que lo ofrecemos a Jesús. Y también vamos a ver la vida de Santa Teresa de Lisieux. Muchas veces pensamos en ella que una niña sencilla y que nunca o no experimentó mucho sufrimiento, pero ella experimentó mucho aridez en su vida. Ella dice: debo contarle mi retiro para la profesión religiosa. Lejos de experimentar consuelo alguno, me tocó en suerte la completa aridez, casi la desolación. Jesús dormía en mi barquita, como de costumbre, que pocas veces las almas le dejan dormir tranquilamente en su interior. Su agitación y todas sus peticiones han cansado de tal modo al buen maestro, que solo se complace en disfrutar del descanso que le ofrezco. Supongo que no despertará hasta mi retiro eterno, pero en vez de entristecerme, me hace muy feliz. Tal actitud demuestra que estoy lejos de ser un santo, dice un santo. No debería alegrarme de mi aridez, sino más bien considerarla como el resultado de la falta de fervor y fidelidad. Mientras que el hecho de que a menudo me duerma durante la meditación o mientras hago mi acción de gracias, debería horrorizarme. Pues bien, no me horrorizo. Tengo presente que los niños pequeños son tan agradables a sus padres dormidos como despiertos, que los médicos duermen a sus pacientes mientras los operan, y que después de todo, el Señor conoce nuestro cuerpo, se acuerda de que no somos más que polvo. Se me hizo tan bonito lo que ella dice. Ella a veces sí se distraía en la oración. Entonces podemos ver un ejemplo de una santa muy querida por Dios, como ella explica la vida espiritual. Ella dice: para mí siempre es de noche, siempre oscura, negra noche, sequedad y somnolencia. Tal es el estado de mi alma en su trato con Jesús. Pero ya que mi amado Jesús desea dormir, no se lo impediré. Ella experimentó sequedad en la oración, y eso es normal y de esperar, y no tengas miedo cuando eso sucede. Ella nos da 3 imágenes diferentes que pueden ser útiles para entender eso. Ella dice: Jesús y yo estamos construyendo una casa en la que viviremos juntos. Los cimientos están puestos y listos. Juntos colocamos una hilera de bloques de piedra. Los colocamos cuidadosamente con mortero. Añadimos varias hileras más, raspando el exceso de mortero y asegurándonos de que todo esté nivelado. Luego nos sentamos juntos a la sombra de un árbol y esperamos a que se seque. Descansamos. O otra imagen: vamos a buscar agua en un arroyo que se ha secado temporalmente.
Al caminar por sus orillas encontramos frutos inesperados. Podemos disfrutarlos en nuestro paseo o llevarlos a casa y hacer mermelada. No había agua. Estaba seco, pero aún así, en medio de la sequedad, encontraron frutos. Podemos usar otra imagen de ella, que somos una bolita en las manos del niño Jesús y Él la deja a un lado por un tiempo. Esperamos a que vuelva. Y también pensamos hasta en nuestra madre, que ella sufrió esa sequedad los días que Jesús estaba en la tumba. Y vamos a escuchar un consejo que ella nos da cuando estamos en medio de esta sequedad o esa falta de emoción y consolación. Cuando me encuentro en este estado de sequedad espiritual, incapaz de rezar o de practicar la virtud, busco pequeñas oportunidades para que las nimiedades más pequeñas agraden a Jesús, como una sonrisa, una palabra amable cuando preferiría estar callada. Si no se presenta tal ocasión, trato al menos de decir una y otra vez que le amo. Esos son muy buenos consejos. Muchas veces pensamos que con esos detalles tan pequeños, decir te amo Jesús, una sonrisa cuando nos sentimos el deseo de sonreír, esos detalles agradan a Dios. Vamos a lo que dice Santa María Magdalena de Pazzi. Las pruebas no son otra cosa que la fragua que purifica el alma. Santa Faustina. Ella escribió: una oscuridad comenzó a invadir mi alma, haciéndose cada vez más espesa. Mi espíritu se oscureció. Las verdades de la fe me parecían absurdas. Cuando alguien me hablaba de Dios, mi corazón era como una piedra, incapaz del menor acto de amor. No encontraba consuelo en la oración. Entonces podemos ver que ella también ni siquiera quería orar. Santo Francisco de Sales. Nuestras acciones son como las rosas, que cuando están frescas tienen más belleza, pero cuando están secas tienen más fuerza y dulzura. De la misma manera, nuestras obras realizadas con ternura de corazón son más agradables para nosotros mismos. Esas consolaciones que recibimos en la oración son dulces para nosotros. Pero cuando se realizan en tiempos de sequedad, poseen más dulzura y hacen más preciosas a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Dios y no para recibir algo. No hay nada tan provechoso, nada tan fructífero en tales estados de sequedad y esterilidad como no anhelar o desear con demasiada fuerza ser liberados de ellos. No digo que ni siquiera debemos desear una liberación, sino que no debemos de poner nuestro corazón en ello. Así nos entregamos a la pura misericordia y a la especial providencia de Dios, para que Él nos use para servirle entre estas espinas y en medio de los desiertos tanto tiempo como a Él le plazca. Y Él también, seguimos con San Francisco de Sales. El punto más alto de la santa religión es el punto más alto. No son las visiones, no son las éxtasis, no son nada de eso. Él dice
El punto más alto de la santa religión es contentarse con actos desnudos y secos, ejecutados únicamente por la voluntad superior, así como sería el grado más alto de abstinencia, contentarse con comer, sino con repugnancia positiva. En todo caso, sin gusto ni condimento alguno. Un pensamiento más que requiere madera seca para prenderse. La sequedad no es algo malo. El padre carmelita Gabriel de Santa María Magdalena escribe que el encendido del amor no consiste en la alegría que pueda experimentar el alma, sino en la firme determinación de la voluntad de entregarse enteramente a Dios. Es la fe en Dios que nos pone en unión, esa unión que tanto deseamos. No son las emociones, no son las experiencias. La fe que seguimos en la sequedad y en los tiempos de lluvia, seguimos fiel a Dios. ¿Y cómo podemos evitar el emocionalismo, el deseo de experimentar muchas emociones? Primero nos hacemos un examen, a ver dónde estamos. Nos hacemos un par de preguntas. ¿Tengo una sana sospecha de mis emociones? Y reconozco que lo que siento no siempre es la realidad. Que vivimos en tiempos que nosotros equivalamos lo que sentimos a la verdad. Y muchas veces, como dice la Biblia, el corazón engaña. Permito que mis sentimientos cambien mi comprensión de Dios, porque la verdad es la verdad, no importa lo que sentimos. Participo regularmente en misa y permito que las oraciones de la iglesia moldean y den forma a mis propias oraciones. Es fácil querer hacer nuestras propias cosas y olvidar de lo que la iglesia ya tiene listo para nosotros. Acepto, esa es una muy buena pregunta. Acepto el poder de la gracia de Dios, aunque no lo sienta. A veces pensamos que tenemos que sentir algo para estar seguros que recibimos la gracia de Dios. Cuando es una promesa de Dios que si vas a misa vas a recibir gracia. Si vas a la confesión, no importa lo que sientes, pero si vas con un corazón contrito, vas a recibir gracia. ¿He reaccionado de forma exagerada ante una enseñanza bíblica que cuestiona lo que siento sobre algo? Otra pregunta. ¿Muestro un espíritu dócil y abierto a la revelación divina y a las enseñanzas de la Iglesia sobre Dios y el verdadero culto? Me he dejado llevar por aspectos del culto que me distraen o que me centran en mí mismo. Estoy buscando unas emociones en lugar de agradar a Dios. Lo que sigue es otra muy buena pregunta. Rezo incluso cuando no tengo ganas. ¿Cuántos de nosotros hemos rezado solamente cuando sentimos algo fuerte que debemos de orar o buscamos sentir la presencia de Dios? Debemos de rezar en la lluvia y en la sequedad. Seguimos fiel a nuestro Dios, no importa lo que sentimos. Cuando mis emociones son provocadas, hago una pausa y permito que mi intelecto y voluntad las informen y ordenen para un bien mayor. ¿Cuántas veces
No hemos hecho una compra porque nos emocionamos y luego el día siguiente pensamos, ¿por qué hice eso? Cuando se calman las emociones y que por fin la razón tiene su lugar. Me río periódicamente de mí mismo y de la fluidez de las emociones que pasan por mi corazón. Ese es el problema con las emociones. Si dejamos que ellas controlan nuestras decisiones, que un día podemos sentir algo y otro día otra cosa. Por eso es tan importante que las emociones trabajan con la razón primero y luego la emoción. Y hay otra cosa que va de la mano con las emociones, con la oración, y eso es el silencio. No puedo tocar ese tema sin mencionar la importancia del silencio. Porque otra vez vivimos en una sociedad donde hay tanto ruido y no hay espacio, no hay tiempos de silencio. Y estoy hablando del teléfono, del internet, de la televisión, del trabajo, de todo. Dice el padre Reginald Garrigou Lagrange, debemos de crear el silencio en nuestra alma. Debemos acallar nuestras pasiones más o menos desordenadas para oír el maestro interior. No se escucha el maestro interior con mucho ruido. Se escucha en el silencio. Que él habla en voz baja como un amigo a su amigo. El desorden y el clamor de nuestros sentidos deben cesar verdaderamente para una vida de oración. Deben eventualmente acallarse y someterse con docilidad a la mente o a la parte superior del alma. Por tanto, no pongamos demasiado énfasis en la intensidad de las emociones y pasiones en la oración o en la fe general. Calmemos nuestros corazones y comencemos a basarnos racionalmente en un fundamento sólido, dejando que Dios mueva nuestras emociones como Él quiera. Esforcémonos por ver racionalmente la belleza y la bondad de Dios. Practicamos la perseverancia en la oración, aun cuando no sentimos el deseo de orar. Dice San Bernardo, el silencio y la ausencia de ruido obligan en cierto modo al alma a pensar en Dios y en los bienes eternos. De ahí hay santos que huyen a las montañas, a las cuevas, a los desiertos, para encontrar este silencio y escapar de los tumultos del mundo, en los que, como dice Elías, que no se encuentra Dios en el ruido. Oh, cuán grandes son las bendiciones que el silencio trae al alma. El profeta Isaías dice que el silencio cultivará la justicia en el alma. Pues por una parte nos salva de multitud de pecados, destruyendo la raíz de las disputas, de las detracciones, de los resentimientos y de la curiosidad. Y por otro lado, nos hace adquirir muchas virtudes. ¿Qué bien practica la humildad? La persona que, cuando otros hablan, escucha con modestia y en silencio. Qué bien practica la mortificación al no ceder a su inclinación o deseo de contar cierta anécdota o de usar una expresión ingeniosa sugerida por la conversación. Es una mortificación. Si de vez en cuando mantengamos silencio, porque muchas veces queremos lucirnos
pero es una mortificación callarnos. También es una mortificación dejar todo a un lado y practicar el silencio. Qué bien practica la mansedumbre callando cuando es injustamente censurada y ofendida. Qué difícil es eso. De allí que el mismo santo profeta de Isaías dijera: en el silencio y en la esperanza estará tu fortaleza. Siempre estamos rápidos para defendernos. Vuestra fuerza estará en el silencio, porque con el silencio evitamos las ocasiones del pecado y con la esperanza obtenemos la ayuda divina para llevar lo que tanto deseamos, una vida santa. Con toda esta meditación sobre las emociones, que sí son un regalo de Dios, pero tienen su lugar. Debemos de tomar un tiempo para ver nuestro interior y para preguntarnos: ¿en cuán gran medida estoy controlada por las emociones? ¿Cuántas veces vivo la vida espiritual para sentir algo y no para amor hacia Dios? Y Dios, como Él nos ama tanto, en su tiempo, como Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros, sí nos da consolaciones, pero tengamos confianza en Él, que Él nos dé esas consolaciones cuando Él quiere, y que seguimos fieles en la lluvia y en la sequedad, y que no seamos motivados por las emociones. Espero que esa meditación ha sido de mucha bendición para ustedes. Para mí ha sido, disfruté mucho estudiar sobre el tema. Y espero que todos juntos podamos mejorar en eso. Mejorar en nuestro amor hacia Dios. Un amor verdadero. Pido de ustedes sus oraciones por mi familia, por nuestros apostolados, y ustedes están en nuestras oraciones también. Pido que también compartan ese video, porque el emocionalismo es un problema en nuestra sociedad, y pienso que es bueno que meditemos la mayor cantidad de personas posible en la necesidad de ser controlado primero por la razón. Y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por siempre estar aquí presentes, escuchando, y que juntos, orando los unos por los otros, que juntos crezcamos en santidad, que es nuestro deseo mayor. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga a todos. Adiós.